Por una frase así, lo sacaron, si ustedes recuerdan, a un primer ministro. Nadine Heredia lo corrigió inmediatamente.
Y eso gracias al hipo de abril, porque si no hubiera sido por eso... estaríamos menos de 2%. Es. Entonces estamos por debajo del crecimiento normal de la economía, estamos enfermos. ¿Y cómo se llama esta enfermedad? Estar creciendo por debajo de lo que deberíamos de crecer. Déficit de demanda. Ese es un crecimiento que no se va a repetir todos los meses. Estamos hablando de cosas estacionales. Claro, eso me recuerda a cuando el ministro Luis Miguel Castilla dijo, le estoy prendiendo velitas a China. O sea, estoy buscando milagros en lugar de hacer esfuerzos. Eso era una exageración. Bueno, pero China ya otra vez se nos ha caído. Entonces, hasta por ahí ni siquiera esos milagros existen. Y el otro sector es minería, que gracias a que el proyecto Toromocho y Constanza están entrando en producción plena, estás teniendo crecimientos del sector minería solamente de 8, 10, 14, en producción. 15%. En producción. Pero precios están bajando. Oro se ha caído, plata se ha caído. Están bajos. ¿No es cierto? Entonces, gracias a esos dos empujes de oferta, tuvimos el hipo grandazo de abril, porque si no tuviéramos estos dos empujones de oferta, solamente dependeríamos del consumo privado. Entonces estaríamos creciendo 1 y pico, 1% y un poco más. Entonces, obviamente que se necesitan medidas fuertes que te suban el gasto interno. ¿Por qué
años, como se está estimando, ojalá que no sea, pero se dice que se va a poner de moderado a fuerte y que va a entrar la onda Kevin caliente, ya entra en la primera semana de septiembre, llegando, y ahí empieza ya el tema y nos agarra ya en verano, que de por sí es lluvioso, va a ser más lluvioso. Entonces, obviamente que eso nos va a hacer subir sobre todo el precio de los alimentos. ¿No? Entonces, las perspectivas de inflación no son tan buenas, ¿no? ¿Y de tipo de cambio? Se habla de que en agosto podríamos tener un dólar en 3.20. Bueno, ¿es verdad? Ahí no participo yo de esas predicciones. No, pero lo ve posible. Pero sí, puede pasar. Pero fundamentalmente el aumento en el precio del dólar de las últimas semanas, 2 semanas, que ya pasó el techo del 3.19, sí, ¿no? Claro. Ha cerrado, el viernes ha cerrado en 3.19.2, ha cerrado el viernes, se debe fundamentalmente a 3 factores. El factor principal, primordial, la política monetaria de Estados Unidos, que todo el mundo está mirando. Pero ¿cuándo suben las tasas de interés? La FED todavía no ha subido las tasas de interés. No ha subido, pero ya la expectativa, los mercados se ajustan por expectativas, no al 100%, pero te diría una parte apreciable del ajuste es vía expectativa. Ya en todo el mundo nos estamos ajustando a ese hecho. Porque se viene de todas maneras. Cuando se da el hecho va a pegar un respingo, pero ya es un respingo menor. El segundo factor fue la crisis griega. En su momento también tiró el precio del dólar hacia arriba. Y ahora está el problema de la bolsa china, que con sus 2 caídas también ha puesto nerviosos a los inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, a lo fundamental, a lo grueso, que es la política monetaria norteamericana, ha tenido dos añadidos que se han montado. La crisis griega y el tema chino, ¿no? ¿Hay que subir el sueldo mínimo? ¿Hay que subir el sueldo mínimo? Mira, sobre ese tema yo te contesto haciéndome yo mismo 3 preguntas y respondiéndome yo mismo y te voy a contestar. Primera pregunta, ¿cada cuánto tiempo debe subirse un sueldo mínimo? Eso está en función de cuánta inflación tiene un país. En el Perú la inflación es relativamente baja. Entonces no podemos estar subiendo cada 6 meses, cada año, no. ¿Hace cuánto tiempo que no se sube este sueldo mínimo? Hace 3 años. No 2, sino 3 que no se sube. Y 3 años creo yo que es un tiempo prudencial para pensar en reajustar el sueldo mínimo. Entonces, a la primera pregunta, mi respuesta es sí. 3 años es un tiempo prudencial. Oiga, y ahí sale la segunda pregunta. Si usted dice que es un tiempo prudencial, ¿cuánto debe subir? Y así, Enrique, como cuando yo estoy enfermo, me dirijo a un médico, o cuando yo quiero construir una vivienda, me dirijo a un ingeniero. Cuando quiero responder a esta pregunta tengo que dirigirme a la ciencia económica, porque si no, ¿para qué está la ciencia económica? ¿Y qué me dice la ciencia económica? 2 cosas. Me dice que hay 2 criterios que te deben decidir cuánto sube el monto. Primero es el reajuste de la inflación de los 3 años, más el aumento de productividad del tipo de mano de obra a la que está sujeta el sueldo mínimo, que ya de por sí es una mano de obra de bajísima productividad. Yo he hecho un estimado y para mí me da 10%. Eso lo debería subir. 75 soles, no más, no más, para minimizar los costos. Y luego viene la tercera pregunta, oiga, ¿y es el momento oportuno hoy día, 2 de agosto, para subir el sueldo mínimo? Mi respuesta es no, no es el momento oportuno. ¿Y cuándo es? ¿Y por qué no es el momento oportuno? Porque la economía está en un proceso muy agudo todavía de desaceleración. ¿Cuándo va a ser? Yo digo, hay que esperar unos meses. Cuando está haciendo así la economía... Muy bien. ¿De quién debe decidir el aumento? Porque economía dice que corresponde a trabajo, y trabajo dice que economía. Es el Consejo Nacional de Trabajo. Muy bien, pero ese consejo está bien paralizado. Pero ya discutieron. Camina con muletas. Las centrales sindicales, fíjate, propusieron 14%, Enrique. No se fueron a 100%. No. 14 se fueron. Que no está lejos del No está, dijo. En cambio, los empresarios dijeron 0. Y le han hecho caso a los empresarios. Entonces, se enfrentaron. Y cuando se enfrentan y no hay acuerdo, es el gobierno el que decide. Y el gobierno ya decidió. Y el gobierno ya decidió. Tía María, ¿debe salir? Bueno, a ver, cambio la pregunta. Porque debe salir, debe salir. ¿Va a salir? ¿Qué usted? Yo creo que en este gobierno, para mi impresión, lamentablemente para el Perú, dificilísimo que salgas, tía María, como proyecto de inversión, con todas las ganas, el peso de una inversión. La garantía de trabajo. Pero sería una derrota, primero para el gobierno política muy fuerte, si no sale tía María, porque ya sería conga,
y ya sería tía María, y eso le mella la imagen de autoridad de gobierno. Además, por segunda vez, es decir, ya lo intentó una, ahora intentar otra, y no salir, eso sí está bien. Y para el país es gravísimo, porque te dije hace un rato que la inversión privada está decreciendo, y con este tema es poco a favor que le haces a la inversión privada para que este año por lo menos repunte, aunque sea 1 puntito, 2 puntitos, 3 puntitos. Flaco favor le haces si no va tía María. Yo quisiera que vaya tía María, pero a la pregunta que me has hecho, ¿tú crees que va a ir tía María con este gobierno? Las condiciones están dadas, lo veo no. muy difícil, no están dadas. No están dadas. Ya hoy día ha salido algunos dirigentes de ILAI, con quienes queríamos conversar justamente, se habían comprometido a hablar con nosotros, pero lamentablemente no nos contestan. Hoy día ya dijeron, no va tía María, o sea que ya dijeron, si el gobierno viene con la cantaleta, vamos a entrar otra vez en conflicto. Además lo que han dicho es, sí dialogamos, pero dialogamos para que el gobierno venga a decirnos que tía María no va. Esa es la única condición de ellos. Así es. Y esa condición otra vez va a ser bien difícil. Bien difícil. Por eso te digo, muy difícil que vaya. De repente le hacen un maquillaje, una cosita acá, pero de verdad, muy difícil lo veo. La última pregunta. Entonces, este año, ¿qué tenemos que esperar del gobierno? ¿Algo? Nada. ¿En economía? En el último año. Muy difícil, nada positivo. Nada positivo. No, nada positivo. Complicado entonces. Sí, complicadísimo. Muy bien, don Jorge González Izquierdo, muchísimas gracias por esta presencia. No, a ti por invitarme. Siempre grato conversar con usted. Amigos, nosotros nos vamos a despedir. A las 11 de la